Unos 170.000 ciudadanos con nacionalidad española residen en Venezuela. Bueno, precisamente en esta línea, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, ha pedido al Gobierno que garantice la seguridad del personal del Servicio Exterior. Pedro Poveses, portavoz del CESIF, nos acompaña hoy aquí en el estudio de la tarde. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora mismo son creo que la 1:20 en Venezuela. ¿Estáis en contacto todo el tiempo con los funcionarios de la embajada? Estamos en contacto con los funcionarios de la embajada y con los laborales de la embajada y con los trabajadores locales de la embajada, que en esos tres colectivos se mueve el servicio a la colonia, a la gran colonia española que hay en ese país. ¿Y qué os cuentan? ¿Cuáles son sus máximas preocupaciones en este momento? La verdad es que la comunicación no es sencilla, los teléfonos no funcionan excesivamente bien, incluso están teniendo problemas con Internet. Su principal preocupación es, primero, mantener el servicio a la colonia española. Tenemos que dar en ese sentido una línea de tranquilidad. Se ha duplicado prácticamente el trabajo. Todas las casas regionales han ido a la Casa de Galicia y la Casa de Asturias, todas han ido a preocuparse por sus respectivas colonias, todas han ido a pedir situaciones que se están derivando en la situación tan conflictiva que existe en ese país, pero los funcionarios están respondiendo con profesionalidad y están aguantando. Tenemos una gran preocupación con el personal local. ¿Qué pasa con el personal local que trabajan para España y que pueden verse afectados por alguna represalia por el tema político derivado de que se entienda que la situación del reconocimiento pueda causarles algún problema, y es una situación que nos preocupa gravemente? Y respecto del personal funcionario, pedimos pasaportes diplomáticos para todos ellos. No todos ellos tienen pasaporte diplomático, para evitar cualquier tipo de complicación y que estén amparados por la protección de su país, por la protección de España. ¿Pero cómo te ayuda el pasaporte diplomático? El pasaporte diplomático concede determinados privilegios, como posibilidad de movimientos, inmunidad, etcétera. Entonces, es una demanda que nos piden los funcionarios de la embajada, junto con otras tan básicas como el acceso a medicamentos. Está habiendo un problema muy grave de medicamentos en Venezuela, y piden que a ver de qué manera el gobierno español puede facilitar una vía de acceso a esos medicamentos a estos funcionarios y empleados de las embajadas. ¿En qué ayuda también el pasaporte diplomático? Pues en facilidad en los desplazamientos, facilidad en la repatriación, facilidad en salir a países limítrofes. Es decir, que aquí hay dos cuestiones. Por una parte, que la embajada tiene que seguir funcionando porque tiene que dar servicio a un montón de españoles que además están más preocupados que nunca. Correcto. Por la situación que se está viviendo. Y por otro lado, bueno, pues la propia preocupación personal de que también están en una situación que es además inédita, ¿no? Efectivamente, nos encontramos en una situación que no se había dado nunca en la diplomacia española, y eso crea una tensión. Crea una tensión que se traslada, lógicamente, al personal que está trabajando en la embajada y en los consulados y en las oficinas de defensa de allí de España en Venezuela, y, lógicamente, genera preocupación. Esa preocupación lo que deriva es en determinadas demandas laborales y no laborales que trasladamos al gobierno. Por ejemplo, nosotros reclamamos la mejora de la seguridad, y el gobierno recientemente trasladó allí más policía, cosa que agradecemos, y fue un cumplimiento de una reivindicación de CESIF. Y también pues demandamos que a lo mejor también más seguridad. ¿Te refieres a ese grupo especial que fue enviado hace unos días de los GEO, ¿no? Efectivamente, era la primera reclamación que nos hacían en el tema de la seguridad y el tema de los medicamentos. Y entonces, ahora, digamos, ¿cuáles son vuestras peticiones al Ministerio de Asuntos Exteriores? Pues, por ejemplo, un tema tan peregrino, que no es lo más importante, pero que en el día a día sí puede convertirse, es la inflación galopante que está sufriendo aquel país. Lógicamente, si el salario de estos trabajadores lleva 10 años sin moverse, porque desde 2009 no tiene ninguna revalorización, se ven muy afectados por esas fluctuaciones de la inflación, incluso para su vida diaria. Entendemos que a lo mejor podía haber algún tipo de complemento temporal o de algún aliciente, alguna paliación de esa inflación galopante que al final deriva en la propia vida personal de los funcionarios que están allí, dándolo todo por la colonia española. Es decir, mayor seguridad, esas medicinas de las que hablábamos antes, la seguridad del pasaporte diplomático, incluso, claro, se ven afectados también por esa hiperinflación. Y luego también
estar en una situación inédita y ver lo que está pasando alrededor, ¿no? Que bueno, yo no sé, supongo que es imposible, ¿no? Verte afectado por lo que pasa, ¿no? Y por la situación real del pueblo venezolano también, que estás allí en medio. Efectivamente, y por eso empezaba mi intervención resaltando la profesionalidad de los compañeros del personal exterior del Ministerio, que en estas dificultades su principal preocupación es dar servicio a la colonia española. Por supuesto, en condiciones de seguridad. ¿A cuánta gente atienden cada día? ¿Sabéis a cuánta gente están atendiendo ahora? Pues ¿De media? lo que nos han dicho es que se ha duplicado más o menos las atenciones normales, porque muchas dudas son simplemente pues inseguridades, consultas, más que el trámite habitual, son más inseguridades, consultas. Mucha gente, y demás. muchos españoles que están deseando volver, que de repente por la preocupación han querido salir de Venezuela o no, o parece que no. Más que en el momento inmediato, lo que preguntan son por planes de contingencia. Por si acaso. Si esto se pone todavía peor, ¿qué salida tenemos? ¿Qué plan de contingencia tiene el gobierno español respecto de la colonia española en Venezuela? Y en eso es otra de las reivindicaciones de los compañeros, que se les trasladen esos planes de contingencia, que esos planes de contingencia puedan aplicarse efectivamente y que se dé servicio pues a los españoles en Venezuela. O sea, y tenéis dificultades, me dices, de comunicación a veces con la propia embajada, ¿no? Sí, bueno, parece mentira, ¿no? Nosotros somos sindicato, contactamos con los trabajadores. Pero me imagino que el señor embajador tendrá Tendrá menos otra dificultades. línea diferente, ¿no? Pero en vuestro caso a veces tenéis sí. problemas para comunicar. Nosotros tenemos afiliados allí y hay días que nos cuesta mucho contactar. Pero lo hacéis todos los días. Lo intentamos. Pues Pedro Poves, portavoz del CESIF, gracias. A ti. Buenas tardes.